No puedo ser el mismo, ahora no duermo y siento que el sufrimiento me corta la respiración. Esto y él es Fartures, con David Castañón. Las diferencias me escuecen en el corazón. Anula mi conciencia, el reflejo del miedo en los ojos de niños inocentes que sienten como el odio desnuda la paciencia. Bueno, tú lo ves así, Pancho, tranquilín, un tío sele de estos que reposado, tal, no sé qué, de repente viene para acá y dices, a ver, ¿qué canción quieres poner para empezar? Te pide desacato, ¿eh? El mundo está lleno de contrastes y mola muchísimo. Aparte de ser un cocinero, oye, muy renomado, ya vais a saber por qué en cuanto lo nombre, y es de estas personas que todo el mundo fala bien en el mundo de la gastronomía, y eso os puedo asegurar que, vamos, no me pasó nunca con nadie. Siempre preguntas a todo el mundo por Gonzalo Pañeda y te dice, venga, vaya buen chaval, aparte de ser muy buen cocinero, dice, vaya buen chaval que lle. Y oye, ¿yo qué queréis que diga? En un mundo en el que los puñales vuelen por todos los lados, que todo el mundo fale bien de él, pues quiere decir algo. Estamos con Gonzalo Pañeda del restaurante Auga, estrella Michelin, 2 soles Repsol, aquí de Xixón, que está ahí en la zona del Porto Deportivo, y bueno, vamos a charlar un ratín con él. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenas, tengo los datos engañados, ¿eh? Pero a mí ha vuelto muy curioso, sí. porque bueno, tú, luego hay afinidades en el mundo de la gastronomía, sabes que hay afinidades. Sí, hombre, claro. Pero tú aquí, nadie de... Bueno, lo que te digo, tengo a todos engañados, los tengo. Sí, yo sé que, bueno, tenéis un grupo muy bueno con Pedro Martino, con Alex, ¿no? Sí, hombre, siempre. Con Dieguín, que marchamos a Bangkok hay 20 días. Efectivamente. Sí, hombre. Sí, hay un grupo muy guapo. Hay un grupo muy guapo, hay gente muy maja en Asturias. Y aparte de que somos una potencia, que no nos lo creemos, pero somos tremendamente, o sea, en Asturias se come tremendamente bien. Tenemos la cultura de comer del norte. Sí. O sea, más allá de... Quiero decir, y eso es una cosa importantísima. Quiero decir, hay sitios a lo mejor donde la comida tradicional, la cocina popular, a lo mejor es un poquitín más sosina, más tal y cual, pero aquí en Escasi siempre se fue de comer bien, de tal y cual. Y eso marca el carácter por supuesto, de los profesionales de esto. Claro. Y luego una cosa que marca mucho, que todos, más o menos, siempre tuvimos acceso a una huerta donde había buen producto. Entonces yo creo que a la hora de ir a los restaurantes sabemos un poco dónde está lo bueno y dónde no está lo tan bueno, ¿no? Sí, yo recuerdo, también hay tragedias por ahí, ¿eh? Sí. Lógicamente, ¿eh? Sí. Pero yo recuerdo, por ejemplo, yo qué sé, yo recuerdo mi madre, cuando marcharon los mujeres de la plaza, pidió un disgusto de la leche. O sea, quiero decir, ella era de ir a comprar les berces, los repollos, les patates, todo, como lo tal y cual. Y en mi casa se comió siempre muy bien. Mi madre siempre fue muy buena cocinera. Y lo digo, en este caso, y que no suene a pretencioso, desde conocimiento. Claro. Porque realmente todo el mundo, mi madre cocina muy bien, mi abuela cocina muy bien, porque fue lo que comió en toda la vida. Pero después te dijo, mi madre, los mejores faves desde mi madre, desde mi abuela. Después vas allí, hay unas tragedias tremendas. Bueno, yo a mi abuela, que la adoraba, la cocina no era su fuerte. No es bueno. Y dices, y es la única persona que dices que... Pero mi madre cocina muy bien, pero claro, la fabada... Porque yo creo que hay algo que dices, la mayor fabada la de mi casa. Y dices, no. O sea, no todo el mundo puede hacer la mayor fabada en su casa. No. Pero porque lo asocias a momentos felices, a tu infancia, tienes que ir por ahí los tiros. Hombre, y tu memoria gustativa está ese sabor que piensas que recuerdas que es bueno. Claro. Pero bueno, pero sí, hostia. Por eso cuando tú, yo qué sé, vas a un asturiano y te piden una fabada o un plato tal, claro, no puedes competir con eso. Y tú, cocinando en tu restaurante, no puedes competir con esos recuerdos. Y es muy difícil. No, es imposible. Claro. Es decir, bueno, afortunadamente hay mucha gente muy bien comida, que clientes que son muy bien comidas, que tienen una mente abierta y te dicen, joder, esto. Y además, yo creo que decir, hay muchas formas de comer fabada, hay muchos registros de sabores de fabadas buenos, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que hay que tener la mente abierta es decir, joder, mi madre hacía esto, que a lo mejor con 2 dedos de rasa y estaba cojonuda esa fabada, pero a lo mejor yo en un restaurante que quiero hacer las cosas un poquito más refinadas, a lo mejor tengo que quitar toda esa rasa. Sí.
Entonces, quiero decir, es conocimiento, ¿no? La gente que venga a comer, oye, mira, joder, vaya faena más desrasada, tal y cual. Mi madre hacía con 2 dedos de rasa, que estaba cojonuda, que estaba buenísima, pero que hay muchas formas. Entonces, quiero decir, el conocimiento te hace ver de que no solo hay un camino, que hay muchos caminos. Y claro, o sea, vale, entonces tú, leíte por ahí eso, que falabas que tu madre cocinaba muy bien y tu abuela cocinaba muy bien. Yo mi abuela, les abuelas ya no los conocía. Ya no, vale. Ya no los conocía. Pues tuviste ya esa memoria. Y luego leí otra cosa que a mí también me chocó mucho la cabeza, que decías que eres un desastre de neno estudiando y que te metiste un poco en la cocina de chiripa, porque bueno, te molaría ser pastelero y dijiste, voy a tirar por aquí, pero te molaría ser pastelero porque te molaba comer pasteles y ver pasteles por ahí, pero no más. Yo de chavalín, en Gijón siempre hubo muy buena pastelería. Sí, eso es verdad. Siempre buena pastelería. Yo recuerdo pastelerías de toda la vida, quiero decir, de Dama, de Alonso, de yo qué sé, que están abiertas como la playa, La Fe, tal y cual, y a mí me llamaban muchísimo esos escaparates, pero hablando de lenguaje, aparte de ser muy ambión, y me llamaba la atención de los bombones, de aquellos, ¿te acuerdas de aquellos tarros que había de caramelos? Sí, hostia, que molaban mogollón. Y jolín, y yo, eso me llamaba mucho la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, siendo un desastre como estudiante, que todavía no sé el porqué de mi desastre. Bueno, oye, sois un poco hiperactivos los cocineros en general, y un poco dispersos. Yo es que tenéis una mente muy creativa, o tenéis que tenerla, sí o sí. Yo no me verdad que la vas educando. Yo tampoco me considero un cocinero excesivamente creativo. Hay muchas. Yo creo que llegar a cosas buenas, llegar a una excelencia, es que tampoco me gusta ser tampoco. Hay muchos caminos, ¿no? Hombre, lo que hay un punto que hay que ser, ¿no? Que tienes que tener, digamos, una muy buena boca. Para saber llegar a lo que es bueno o lo que es malo, llegar, y hay muchas formas. Pues hay gente creativa. Nacho Manzano, yo creo que es un tío que tiene un don, que yo creo que le pones aquí 3 zanahorias y 2 judías verdes y te saca un platazo. O sea, que hay gente que nace con ello. Pero bueno, yo soy un tío que le gusta muchísimo su trabajo, que considero que tengo buen gusto para mi oficio y que tengo registros gustativos muy potentes, ¿no? Y a partir de ahí, trabajo. Vale. Bueno, porque esa es la parte, que eso, tú dices, bueno, sí, Nacho tiene el don. Tiene el don y lo acompaña y un equipo de la hostia también. Pero el curro no te lo quita nadie, eso es innegable. Pero, ostras, tú cuando tienes que hacer 1, 2 menús, 3 al año, o lo que vayáis haciendo según temporada, y a partir de ahí reinterpretando platos para no copiaros unos a otros, aunque ya está todo inventado, tienes que darle a la cabeza para, yo qué sé, hacer un pescado del Cantábrico de 5 maneras distintas. ¿Creatividad tienes? Bueno, yo achaco más mi éxito dentro de mi categoría de éxito. Lo achaco más yo creo que al buen gusto, a que tengo, yo considero que tengo una boca, ya muy entrenada, y que curro mucho, más que creativo. Vale. Y la boca entrenada. Oye, que mola decir que eres súper creativo y que te despiertas con una varita y que sacas ahí, esto mola, pero la realidad, por mi caso, no es esa. Así. Bueno, vale. Que vayan a comer allí, pero tú, y es muy bueno. No, es que también reinterpretar cosas, no reinterpretando platos, pero sí dando vueltas a las cosas. Ahí sí es verdad que yo por ahí te iba más con lo de la creatividad, porque dices, en un mundo en el que ya está todo inventado, que sigas haciendo cosas, yo qué sé, oricio con manzana, ¿no? Eso ya iba ya. Vale. Eso ya viene de la Solana ya. Claro, por eso digo, pero que dices, ¿quién hacía eso? Y eso era algo muy normalizado, la cocina francesa, ¿no? Más que la nuestra. Pero nadie lo hizo con esa excelencia, quiero decir. Bueno, yo, por ejemplo, es el lado de ese doricios que hacemos, que, joder, tiene un éxito tremendo, o sea, y lo intenté cambiar porque la gente no cansaba de él, pero el que cansa es el cocinero de hacerlo. Y lo intentamos cambiar, no sé qué. Eso fue una cosa, vimos que Dani García y un cocinero francés hacían helado de ostras, metían las ostras en una máquina de frío, las congelaban y salía un helado de ostras, ¿no? Y dije yo, joder, voy a meter unos oricios aquí, ¿qué pasa? Hostia, y cuando metimos allí los oricios,
pues salía una crema helado 100% oricio que decía, hostia, esto es la hostia. Claro. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues empezó, la base estaba, entonces empezamos metiéndolo con una cremina de fuego al pitu, no sé qué, no sé cuánto más, y fuimos modificando, hasta que salió esto, que es lo que consideramos que ya no se va a mover más, porque no sé cómo... No, igual te echen el local abajo, sí, lo quites. Sí. Entonces, quiero decir, las cosas a veces salen así, a veces salen por un error, yo qué sé, por errores, y a veces salen, no sé, de muchas formas, quiero decir. Y vosotros, bueno, y sobre todo los estrellas Michelin, que tenéis, sois gente importante, que alguna vez ya te vi un poco repunar de eso, es que nos lo creemos. Hay un mundo de postureo. Ahora sois estrellas de rock. Cago en 10. Tú ahora vas por los sitios, entres y notes que te miren. En ciertos sitios sí. Claro. Y sobre todo me llama mucho la atención cuando tampoco es que sea todos los días, lógicamente, pero cuando te llaman al comedor para hacerte una fotografía, para que les firmes una carta, para que bueno, pues sí, yo cago en 10. Bueno, pero tú que... Mira, ese estrellato me llegó hasta cuando le dieron la estrella Michelin. Recuerdo que salió hablando de nosotros, o sea, claro, fue un boom, porque en el 2004, cuando dio una estrella en La Solana, dieron 5 unas estrellas en toda España y 3 cayeron en Asturias. Uh-huh. A Pedro Martino, a Alejandro Urrutia en Paladares y a nosotros en La Solana. Sí. Y yo recuerdo que hubo bombo en prensa, pero un montón, ¿no? Y recuerdo que salió una persona de la Escuela de Hostelería de Gijón. Dice, yo estudié un año allí, que de un año iría a clase, iba a comer cacahuetes y cortos de cerveza y no entraba ni por clase. Y recuerdo que salió una persona de la Escuela de Hostelería diciendo, hostia, este chaval, cuando estaba con nosotros ya prometía. Y yo, ¿en serio? Es que no me conocía, joder, que es que no me conocía. Pero este hombre... Entonces quiero decir que bueno, hombre, hay un momento, bueno, la gente, bueno, a veces sí hay gente que bueno, y eso también te lo leí, que me prestó mucho. Decías que en las escuelas de hostelería se necesitaría fomentar mucho más la parte práctica y de dar ya la cabeza y tener una base de trabajo y a partir de ahí que surda la creatividad, ¿no? Sí. Pero si esa formación más o menos te la saltaste, tú lo fuiste compensando todo trabajando y yendo a sitios a comer y a probar. Es que, mira, voy a decir, las escuelas de hostelería yo creo que son bien aprovechadas, son súper importantes. Claro. Pero ahora te voy a decir una cosa. Vamos a hablar ya de estrellas Michelin en Asturias. O sea, 3 estrellas Michelin, Nacho Manzano. No tiene estudios de hostelería. Quiero decir, y en mi caso tampoco. Por ejemplo, Isaac Loya no tiene estudios de hostelería. Sí. Quiero decir, ¿qué hablamos? Marcos sí que debe tener. Bueno, y después, bueno, o sea, quiero decir que no... esto es una profesión tan pasional que crece el que curra, el que le gusta, el que curra, el que le gusta, el que curra. También es verdad que sois de una generación que sí que creció con... Sí. Llegando a base de sacrificar mucho de la vida personal. O sea, tuvisteis ahí metidos horas y horas a degüello y seguimos echándoles. Todo ese mundo desde la pandemia cambió. Tú ahora supongo que cuando contrates a alguien te dice, chaval, quiero trabajar 8 horas, que me des el sueldo, a ser posible no curro de fin de semana y eso entiendo que para vuestra cultura, bueno, que somos más o menos de la edad, es muy complicado tú como empresario de conseguir en un restaurante. Está habiendo muchísimos cambios. Yo creo que cambios demasiado rápidos, pero también cambios necesarios, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, yo no lo digo como crítica, yo paso en positivo. Decir, yo como empresario, pues pues tengo un trabajador ahí trabajando 14 horas y pagando ahí 4 duros, quiero decir, como yo como empresario, sería estupendo. Pero no es justo. Claro. No es justo. Pero yo todavía estuve comiendo una sidrería hace bien poco y había un camarero ahí que me reconoció. Digo, oye, ¿tú eres Gonzalo el Lago? Yo sí, tal cual. Y dijo, y empezamos a hablar un poquitín ahí, tal cual. Dijo, eran las cenas. Eran las cenas. Y dijo, es que yo estoy cansado ya porque llevo desde las 10 de la mañana aquí. Joder, claro. Hostia. Y el caso es que en el mejor de los casos llevará 10 horas, llevará un sueldín a casa bueno, pero en el peor de los casos a lo mejor está asegurado media jornada, ¿eh? También, claro. Entonces quiero decir, eso no puede ser. Claro. Esto no puede ser. Bueno, mucho de esto cuando explotó en la pandemia precisamente fue cuando empezaron a dar los ERES, que te daban una parte proporcional en función de tus horas aseguradas, y muchos se dieron cuenta y dijeron, me cago en mi manto, si yo estoy aquí cotizando una mierda. Sí. Entonces, bueno, así como hay
empresarios dentro de la hostelería, pues eso, que intentáis hacer las cosas bien, hay luego también muchos que son unos jetas. Bueno, redactándonos. O sea, redactándonos porque, quiero decir, porque este cambio tampoco es sencillo. Quiero decir, la hostelería, quiero decir, vamos a ver, es un negocio que somos empresas pequeñas, medianas, quiero decir, abrazados a impuestos hasta arriba, con unos márgenes, con unos precios de mercancía, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos sobre todo al pescado marisco, sí. Hostia, es que Creo que te iba a preguntar, ahora el helado de Oricios, ¿con qué me manto lo fais? Pues no, pues sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que en vez de cobrarlo como lo cobraríamos hace 12 años a 6 euros, pues ahora lo cobramos a 20 y pico. Claro. Porque los Oricios, ¿cómo cambia todo esto, Madre mía, les paláis, que había en las sidrerías. Sí. Yo acuérdome de pequeño con mi abuelo que en el residor davante percebes de tapa con una botella de sidra. Sí, tremendo, Tremendo. Y andariques. Sí. Y ahora mira, yo recuerdo de Guaje, en la plaza de pescado, llegaba un camión allí con Oricios de la Galicia, que eran 100 pesetes, yo creo, y realmente la palada, y después la palada, y como eran generosos, tal y cual, siempre se echan un poquito más. Toma, y digo, me cago en 10, qué tiempos. Pues tú que tu cocina, mira el Cantábrico, yo creo que tienes algo de carne porque hay que meterlo, pero si no, casi te prestaría hacer el menú entero con... Tenemos un menú entero solo pescado. Vale. Cada vez hay menos pescado, cada vez cuesta menos a toparlo, cada vez es más caro y no tiene mucha pinta de que esto vaya a mejorar en un futuro. No, esto o sea, antes había años ahí atrás que decías, bueno, pescado, bueno, está un poquitín más caro, pero lo había. Pero es que ahora mismo, es decir, yo hubo un pescadero que trabajo con él desde hace muchos años aquí, que no me conseguía mero ni lubina. Claro. Pues otro problema, la gente sale a las yardas, sale a los barcos, salen a lo que les genera dinero, lógicamente. Quiero decir, traer una caja de pescado fino, 4 cajas de pescado fino, o llenar el barco de yardas y bocartes, quiero decir. Claro. Pues entonces a veces ni pagándolo. Ya. Y este modelo que se está estilando tanto ahora de cultivos de pescado, o sea, que ya vamos, los lubines ya les estamos criando. Llegaremos. Yo creo que se va a llegar a... Llegaremos a ello. Sí. Es que una de Cholo me dio un dato ya hace muchos años, me dijo que en Gijón se rulaba la misma cantidad de besugos ahora en un mes como antes en un día. Hostia. Eso fue un dato que me dio Cholo. Sí. No sé hasta qué punto se puede reajustar a la realidad, pero no es descartable porque lo estamos esclimando. Claro. Claro, también es verdad que el mar y el que no damos tiempo que regenere y luego somos más a comer, donde antes, claro, ahora subió el poder adquisitivo y una persona normal, obrerina, pues puede permitirse, igual no todos los días, pero puede permitirse comer pescado, que antes era casi imposible. Y los sitios de pescado pasaba lo mismo que con la carne, ¿no? Y viceversa. Claro, y que yo veo mucho con el tema del angula ahora, que seguimos... Dices, oye, que no hay angula, y seguimos haciendo concursos y historias. Igual hay que parar y poner un poco de sentido común al asunto. Es que el problema de este mundo, entonces cosas, es que lo que mandan son las perras. Sí. Y lo demás nos importa un mierda. Una mierda, quiero decir, nos importa. Quiero decir, en todos los sentidos, no, lo digo, en tema de producto, incluso en temas personales, pues a mí me interesa, yo que sé, que haga una guerra por intereses, no sé qué, pues matamos a... Lo que sea. No, o sea, quiero decir... No, el dinero está por encima de todo. Y oí una frase otro día en Instagram de una entrevista, creo que fue en El Hormiguero, de Carlos Arguiñano, que hablaba de esto y decía, es que en el mundo tenemos un problema, que mandan los malos. Hostia, me pareció brillante. Sí, claro. Sí, y hoy pusieron una de esto del el Foro Gastronómico de Galicia y que me gustó también, decía que cocinar es un acto político. Hostia. Y dije yo, y era un cocinero de mercado de allí que, decía, bueno, yo compro todo en la zona de proximidad. Y es verdad que hicimos una vuelta a la cocina de producto, pero a mí me da la sensación que muchas veces de postureo. Es todo mentira. Eso.
Es todo imagen, es todo marketing, quiero decir. Ahora mismo, el tema de kilómetro cero, que yo lo aplaudo, también, en cierta medida. Vale. Pero vivimos en un... Bueno, y yo la practico en su justa medida. En su justa medida. Oye, que tú estás encima del mar, lo que das de comer, claro. Y mis pescaderos compran en lonjas en Asturias, que es mi mayor potencial. Compro vieras de Galicia, compro carabineros en Huelva, pero también hay que... Eso, como tema de calidad, a veces tampoco funciona. Porque te voy a decir una cosa, estamos cansados de decir, en Madrid está el mejor pescado de España. Bueno, puede ser verdad o puede ser mentira. Esto. Ahora mismo, una gamba que están pescándola en Palamos, en unas horas están puesta en mi restaurante fresquísima. Lo mismo, algo que se está rolando en la Rula de Avilés, está en Madrid en unas horas. Quiero decir, ¿quién tiene mejor pescado? El que lo pague. El que lo paga. Este es buen pescado, lo compran y se traslada, lo transportan o lo llevan o lo compramos en Asturias. Que el mejor está en Madrid. En Madrid hay tan buen pescado como el que lo compra bueno en Asturias. Claro. Pero es que la gente, esos discursos se los traga todos, joder. Nos tragamos todos. Lo de que tira muy bien las cañas y que tiene el mejor pescado, llevo oyéndolo yo toda la vida. Y dices, bueno, lo dirás tú. O sea, quiero decir, yo la gente que quiera venir mañana al restaurante y que me habla, va a ver un pescado insuperable. Claro. Insuperable, lo va a encontrar. Y en Madrid también lo puede encontrar. Claro. Entonces, yo no digo que sea, pero quiero decir que tú está lleno la rula de cocineros o incluso y varinos en poblinos en Asturias de costa, pescaderos que luego te lo van vendiendo. Sí, claro. Pero si es que dices, supera la frescura de eso, y imposible. Sí. Pero es que hay un discurso a veces Bueno, pero y el marketing también, ¿eh? Sí, bueno, sí. O sea, como te lo van metiendo y dices... Y aquí dormidos, dejando que digan eso, te coman la tostada. Y después hay otra cosa. La gente, el madrileño que va a lo mejor a un pueblo de estos costeros veraniegos tal y cual, que se come unos chipirones allí y se va diciendo, joder, vaya compré unos chipirones que estaban en el mar hace no sé qué, cuánto más, y pues al final son chilenos congelados, como contraste. Sí, lo del pulpo gallego, ¿no? Que dices, cuidado. Por eso es saber cuando vamos a comer, que podemos ir a comer, hay muchos comemos 2 veces al día, es decir, un día estás comiendo una pizza, un día puedes comer una hamburguesa, y otro día puedes comer un 3 estrellas o una estrella, un 2, o lo que sea, un buen restaurante, no falta que tenga estrella, y otro día puedes ir a comer a un sitio de carne, quiero decir, en la variedad, ¿no? Quiero decir, pero saber lo que nos podemos encontrar en cada sitio. Vale. No decir, yo compro unos chipirones de temporada y que la gente que no piense que esos chipirones, o sea, van a costar, van a ser los mismos que los que cuestan la mitad y tal y cual. Y después hay otro problema, que la gente que no tiene conocimiento está acostumbrada a esos chipirones y se los pongo yo los míos y dicen que son malos. O sea, tremendo, ¿eh? Bueno, pero es que ahora en realidad ya estamos ya adulta, una generación que creció con la normalización de, de los sabores dulces, como el ketchup, entonces, o la Coca-Cola. Competir contra eso, yo muy complicado. En cambio, la nuestra creció pues con la huerta en los huelos o en casa, tal. Tenías acceso a mucha menos variedad de sabores, pero también eran más auténticos. Y ahora, en cambio, el azúcar y el dulzor y lo facilino. Y tú cuando compites con eso, a la hora de cocinar, claro, yo lo que decís antes, tienes que rebajar sabores, porque a veces mucha potencia no te has acostumbrado a ello. Yo cuando la potencia de este producto, yo se la saco toda. A saco, ¿no? A saco, no sacar todo. Pero mira, ya hay un ejemplo, hubo unos años que en Asturias nos hacían quesos con leche cruda. Claro. Estamos acostumbrados a los de siempre, el ahumado de Pría, el vidiago, el no sé qué, no sé cuánto más, pim pam. De repente salieron ahí 4 empezando a hacer quesos de leche cruda. Hostia, había gente que se espantaba del sabor de esos quesos. Claro. Sí. O sea, quiero decir, esto ya, bueno, muchos de cuando tomas el cuayonín decían, ya hay moho. Está malo. Entonces, pues, cabrón, y luego comes camembert como si no hubiera mañana. Sí. ¿Lleva el nombre? Sí, claro. Así es. También decís antes, puedo un día comer en una hamburguesería y otro día en un buen restaurante.
igual un día habría que sentarse a hablar de la burbulla esta. Igual me vine muy arriba, ¿eh? Eso. porque no, hombre, yo siempre es un sitio donde fais hamburgueses bien, pero estas franquicias que están invadiendo, al final tenemos las ciudades casi del mundo que son casi todas iguales. Por eso es tan importante que se mantengan estos restaurantes con identidad, ¿no? Que, pues eso, tú vas a hacer una cocina mirando al Cantábrico, no vas a, no sé, poner bacalao. Sí. Bueno, yo esta moda de hamburguesas, mira, la entiendo en el sentido de que va orientada a gente joven, con pocos recursos, poco dinero, y después las cosas están hechas para que sepan, para que las pruebas si están bien. Quiero decir, una hamburguesa de un sitio a lo mejor muy reconocido que vende hamburguesas en todo el mundo. Con un payaso, ¿eh? Bueno. Por ejemplo, pues, joder, tú las pruebas con una salsa, con no sé qué cuánto más, y hostia, pues. ¿Están ricas? Están ricas. Pero lo que hay ahí, cuidado, pero lo pruebas y dices tú, hombre, no es mi comida favorita, lógicamente, pero vas ahí un día cuando tu nena cumpleaños, no sé quién es cuando la comes y dices, joder, pues tampoco está tan mal, ¿no? Claro. Acabará falando con una estrella Michelin del McDonald's, cuidado, Yo no dije McDonald's, Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Restaurante Auga, estás en el Puerto Deportivo en Sison, Estrella Michelin, empezáis ahora temporada, supongo que ya no podrás sacar el focico de la cocina porque ya viene todo el turisteo y esto ya se llena. Uno de los sitios más reconocidos en Asturias, Estrella Michelin, donde va muchos años, mantenerse constante, porque estos, mira, que nombraste antes, cuando la dieron, Pedro, para mí, de forma muy injusta, pero no la mantienen. Volverá. Esperemos, porque bueno, a ver si entra un poco de sentido común ahí, en esas guías. Pero tiene muchísimo mérito seguir ahí dando el callo en un sitio tan expuesto, además. Bueno, es que llega un momento en que sí que yo creo que también puede ser peligroso, que lo haces tuya, ¿no? Que convives con la normalidad de tenerla, ¿no? O sea, que decir, pues te llega la gala de Michelin, oye, otro año más, felicidades, tal y cual, y lo tomas ya casi como diciendo, es que ya son 20 y pico años ya con Estrella. Entonces, la haces un poquitín tuya, que a lo mejor es un poquitín peligroso, porque a lo mejor es conveniente, está preocupado a lo mejor un poco más. Pero yo creo que la base del éxito no es, el mérito no es al trabajo, es mérito al amor que tienes a esta profesión. Claro. Bueno, dir allí que me lo vais a agradecer. Gran sitio y gran persona. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Gracias a ti siempre.